Segundo módulo, tópicos de management. Tema 1. La turbulencia de los mercados. Estimados alumnos, comenzaremos este módulo con una pequeña reflexión asociada con la teoría evolutiva de Darwin. Esto es aplicable tanto para las personas como para las organizaciones. Debemos, a partir de esta reflexión, tener claro que no es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, sino la que responde mejor a los cambios. Para poder comprender aquello, vamos a explicar el supuesto de racionalidad, el denominado Homo economicus. Cuando nosotros estudiamos, ya sea administración o economía, este estudio se sustenta bajo la base de un supuesto que es primordial y que es la racionalidad de los agentes. ¿A qué se refiere esta racionalidad? Se refiere a que en condiciones normales la economía, la sociedad, posee recursos escasos y necesidades ilimitadas. Por lo tanto, debe ser racional para poder jerarquizar las decisiones en la asignación de estos recursos. Pero sin embargo, cuando observamos algunos elementos respecto del comportamiento de los consumidores, encontramos ciertas turbulencias, los que nos hacen dudar o al menos poner en cierto grado de duda este supuesto. Veamos el entorno cambiante del consumidor mundial. Hoy en día, dado la capacidad de comunicación y transporte, podemos estar expuestos o estamos conformados como mercado por gente diferente, en lugares diferentes y en diferentes etapas de su vida. Todas estas variables que condicionan el comportamiento del consumo y que lo hacen un mercado turbulento. Para entender aquello, el comportamiento de compra o de consumo de las personas, tenemos que tener claro que ese comportamiento es resultado de una ecuación en donde se mezclan factores como la cultura, la demografía y el entorno. Dado aquello, vamos a tratar de entender las diferencias y semejanzas del consumo y tratar de proyectarlos en el tiempo. Si vemos esta estadística, vemos que al año 2003 éramos aproximadamente 6.400 millones de personas, y eso es muy interesante, puesto que la tendencia va en un aumento, pero sin embargo, si pasamos a la gráfica siguiente, vemos que la tasa de crecimiento está bajando. Eso es debido a múltiples factores. Pero lo que nos compete ahora, desde el punto de vista del management, es entender cómo afecta a los negocios esa proyección de la tasa de crecimiento de la población y esa tasa decreciente a través del tiempo. Veamos, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo está compuesto o repartida la población en el mundo. Obviamente vemos que en Asia tiene una participación muy importante. Nuestra América Latina solamente un 9%. Tenemos África, tenemos Europa con un 11% y Estados Unidos y Canadá. Eso es hoy. Ahora, si proyectamos el crecimiento demográfico de la población hacia el 2050, observaremos lo siguiente. Crece fuertemente África, Asia dentro de la composición en el mundo se mantiene, Estados Unidos y América Latina en general también se mantiene, pero sin embargo vemos que en Europa su participación relativa respecto de la población mundial baja. Si las proyecciones son correctas, al 2050 Europa tendrá 70 millones de personas menos.
y África tendrá 900 millones de personas más. Algunas organizaciones que han leído aquello han hecho hoy fuertes inversiones, ya sea en infraestructura como en evangelización respecto de algunas industrias. Tenemos el caso de la realización del Mundial en Sudáfrica, que generó toda una infraestructura sabiendo que existirá un alto crecimiento o participación en el gasto a nivel global de ese continente. Si queremos ver o comparar lo que se denominan los perfiles demográficos de diversos países, tomemos dos países desarrollados y dos países en vías de desarrollo. El primer caso, veamos a Estados Unidos, que tiene en torno a los 290 millones de personas, tiene una edad promedio de 35.8 años y una tasa de crecimiento de la población de un 0.92. El perfil etario resultante de estos antecedentes es lo que se denomina un envejecimiento de la población. ¿Cuándo hay envejecimiento? Cuando la tasa de crecimiento de la población es inferior al 1%, que es la denominada tasa de crecimiento vegetativa. Si nos vamos al otro país desarrollado para determinar su perfil, el Reino Unido, que está compuesto aproximadamente por 60 millones de personas, una edad promedio de 38.4 años, una tasa de crecimiento de 0.3%, podríamos concluir que el perfil etario es viejo y decreciente. Este fenómeno está sucediendo en toda Europa. No nos detendremos a analizar cuáles son sus causas, pero sí debemos dejar en claro que estos perfiles etarios condicionan el comportamiento de consumo y por lo tanto hacen que los mercados sean mucho más turbulentos. Vámonos ahora a los países en vías de desarrollo. México, 105 millones de personas, una edad promedio de 23.8 años y una tasa de crecimiento del 1.43%. Perfil etario es joven y creciendo. Y por último, tenemos a Chile con un número aproximado de 16 millones, una edad promedio cercana a los 30 años y una tasa de crecimiento del 1.05%. Perfil etario, una mezcla de estilo de vida. Este último punto hace que Chile sea un mercado muy interesante como prueba y muestra de ello es, por ejemplo, el mercado automotriz en Chile, que tiene toda la amplia gama de marcas y modelos presentes en el mundo. Entonces, dependiendo del perfil etario, vamos a ver que las sociedades en términos de su consumo van a tener preocupaciones. Las preocupaciones de las poblaciones jóvenes o en vías de desarrollo, fundamentalmente desde el punto de vista de la salud pública, están relacionadas con la infancia y los nacimientos. Y las poblaciones denominadas viejas o de las economías desarrolladas, las preocupaciones de salud son el producto del estilo de vida o de la esperanza de vida. Por lo tanto, se vislumbra que uno de los principales focos de negocios en el futuro van a tener relación con todo lo relacionado a la salud. Vemos, por ejemplo, algunas gráficas respecto de la presencia en algunos países de una enfermedad como es la diabetes. Por lo tanto, dado estas tendencias, las relacionadas con la salud, se van a distinguir tres grandes tendencias en el consumo y que por lo tanto condicionarán los negocios. El mantenerse sano, el minimizar el impacto del envejecimiento y la reducción del estrés. Siguiendo adelante, podemos ver qué tanto se han sofisticado las necesidades de los consumidores. Tenemos el caso de las categorías de salud y belleza, de las denominadas toallitas húmedas. Hoy día encontramos un sinnúmero de variedades que obedecen a esta sofisticación de los consumidores, lo que hacen el mercado más turbulento y nos ponen a las organizaciones una dificultad adicional para poder atender necesidades. Cosas que, por ejemplo, eran impensadas hace un tiempo y que hoy son verdaderos negocios importantes, son los que podemos ver a continuación.
Ahora la pregunta, ¿analizamos o partimos con el denominado Homo economicus, es decir, la persona o la organización que hace el análisis costo-beneficio para poder asignar recursos? Pero la pregunta es, ¿estos son racionales realmente? Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de uno de los automóviles más vendidos en el último tiempo. Y la pregunta lo dice todo. ¿Cuántos de los que tienen 4x4 en verdad ocupen la doble tracción? En ciudades que están todas pavimentadas, en donde no hay dificultad para los accesos, etc. Otro ejemplo es los atributos que tienen elementos como los relojes. ¿Cuántos de los consumidores compran relojes que les permiten descender 100 metros bajo el agua? La pregunta es, ¿cuántos consumidores descienden 100 metros bajo el agua? También tenemos el caso del poder de las marcas, como por ejemplo si nosotros utilizamos aspirina o el medicamento genérico. Los experimentos señalan que las personas que utilizan aspirina sanan de una mayor y mejor manera que las que usan el medicamento genérico. Efecto placebo o no, podemos discutirlo. También tiene relación a las diferencias de género respecto del consumo. Vemos que las mujeres con los hombres en mercados o industrias como el textil tienen comportamientos absolutamente distintos. También vemos negocios sofisticados como el consumo de café, que lo tenemos presente en casi toda América Latina, que es el caso Starbucks. Es muy interesante este negocio porque además de vender la bebida, vende la experiencia de consumir el café en un ambiente grato y que hoy en día se está transformando un punto de reunión para hacer negocios. También vemos cómo evoluciona el conocimiento de las personas. Antiguamente teníamos el concepto de la cigüeña. Hoy en día los niños podrían pensar, como dice este chiste, que los bajaron de internet. También vemos otras formas de consumo. Vemos que las personas exigen algo concreto en la promesa de valor de las distintas marcas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el consumo? Para poder resumir, podemos señalar que hay un paulatino envejecimiento de la población. Estamos en presencia de un mayor poder adquisitivo. Ahora bien, este punto es interesante. Este poder adquisitivo viene del acceso al crédito, no del incremento en los ingresos, sobre todo en América Latina. La falta de tiempo, puesto que las actividades hoy en día son mucho más demandantes, la presencia de tecnologías de información, la obsesión por lo saludable, la fragmentación de los mercados y el ingreso masivo de la mujer al trabajo. Todos estos elementos condicionarán o hacen mucho más atractivo diversos polos de negocios. ¿Cuáles son ellos? El de la vivienda y el mejoramiento de la vivienda, el de la telefonía, la computación e internet, el consumo fuera del hogar y el ocio, viajes y tiempo libre.